Dicen que nunca conoces realmente a alguien hasta que lo ves en su peor momento. Aprendí eso de la manera más dura cuando estaba luchando por mi vida, y mis propios padres eligieron luchar en mi contra en lugar de apoyarme. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias del centro médico Cedar Hill zumbaban sobre mi cabeza como avispas enfadadas mientras luchaba por respirar durante otro ataque severo de asma. La mascarilla de oxígeno se sentía pesada sobre mi rostro, pero era lo único que me mantenía atada a la conciencia. Mi pecho ardía con cada respiración dificultosa, y el monitor cardíaco junto a mi cama pitaba frenéticamente, sincronizándose con el pánico que recorría mis venas. Ya había estado aquí antes, demasiadas veces para contarlas. Pero este ataque se sentía diferente, más severo, más aterrador. El doctor había usado palabras como crítico y que amenaza la vida al hablar con las enfermeras en voz baja fuera de mi cuarto. Todo lo que quería era que alguien me tomara de la mano y me dijera que todo estaría bien. Cuando mis padres finalmente llegaron, sentí una ola de alivio a pesar de todo. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez enfrentar la posibilidad de perderme les haría darse cuenta de cuánto realmente les importaba. Richard Thompson, mi padre, entró a la habitación con su traje de negocios perfectamente planchado, con la misma expresión que reservaba para los decepcionantes reportes trimestrales. Mi madre, Eleanor, lo siguió, ya revisando su teléfono con la indiferencia ensayada de alguien revisando su lista del supermercado. Ninguno de los dos preguntó cómo me sentía. Ninguno me tocó o me ofreció consuelo. En cambio, mi padre caminó directamente hacia el monitor cardíaco y lo miró con evidente molestia, como si la máquina misma le estuviera causando una inconveniencia personal. Mi madre permaneció junto a la puerta, tecleando furiosamente en su teléfono, probablemente actualizando a sus seguidores en redes sociales sobre lo terrible que era esto para ella. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por los sonidos mecánicos del equipo hospitalario que me mantenía con vida. Intenté hablar, pero la mascarilla de oxígeno amortiguó mis palabras. Extendí la mano temblorosa hacia ellos, esperando algún pequeño gesto de amor o preocupación. En lugar de eso, mi padre se volvió hacia mí con ojos fríos y calculadores. ¿Tienen idea de cuánto cuesta esta habitación por noche?, dijo, con la voz llena de resentimiento. El seguro se va a disparar después de este pequeño episodio tuyo. Dio un paso más cerca de mi cama, y vi algo en su rostro que me heló la sangre. No era preocupación ni miedo por mi bienestar. Era pura, y sin diluir, ira. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mi padre alcanzó y arrancó la mascarilla de oxígeno de mi rostro. El tubo de plástico se desprendió del soporte de la pared, y la mascarilla cayó al suelo con un golpe seco que parecía resonar por todo mi cuerpo. La ausencia repentina de oxígeno me golpeó como un puñetazo físico, y jadeé desesperadamente, intentando llenar mis pulmones constreñidos de aire. Tal vez deberían reservarlo para alguien que realmente valga la inversión, dijo, con una voz tan fría como el viento invernal. Ni siquiera me miró mientras lo decía, sino que revisaba su costoso reloj como si estuviera cronometrando cuánto tiempo tardaría en asfixiarme. La habitación empezó a girar y manchas negras danzaban en los bordes de mi visión. Arañé el aire intentando pedir ayuda, pero mis movimientos eran débiles y descoordinados. Esto no podía estar pasando. Esto no podía ser real. Los padres se suponía que debían proteger a sus hijos, no intentar matarlos. Mi madre finalmente levantó la mirada de su teléfono, pero no con preocupación. Su rostro perfectamente maquillado mostraba solo irritación y disgusto. Chelsea tiene su campeonato estatal de voleibol este fin de semana, dijo, hablando de mi hermana menor con la calidez que nunca me había mostrado. No podemos quedarnos aquí lidiando con este drama. Dijo la palabra drama como si yo hubiera elegido tener una emergencia médica que amenazara mi vida solo para arruinarle el fin de semana. Yo estaba muriendo, literalmente muriendo. Y todo lo que ellos podían pensar era en lo inconveniente que era para ellos. Sara, la enfermera que me había estado cuidando, entró corriendo a la habitación justo cuando mi visión comenzaba a desvanecerse. Sus ojos se abrieron horrorizados al ver la mascarilla en el suelo y a mí jadeando indefensa sobre la cama. ¿Qué están haciendo?, gritó de inmediato, agarrando la mascarilla y colocándola de nuevo sobre mi rostro. Necesita esto para respirar. El dulce y fresco oxígeno inundó mis pulmones, y el mundo lentamente volvió a enfocarse. Las manos de Sara temblaban mientras revisaba mis signos vitales, su compostura profesional apenas ocultando el shock de lo que había presenciado. Mi padre la miró con el mismo desprecio frío que me había mostrado a mí.
Que esto es un asunto familiar, dijo con desdén. Haz tu trabajo y no te metas en lo que no te importa. Pero Sara no se echó atrás. Lo miró directo a los ojos y dijo: mi trabajo es mantener viva a su hija, y ahora mismo usted está haciendo que eso sea muy difícil. Había acero en su voz que me hizo querer llorar de gratitud. Al menos alguien en esta habitación se preocupaba por si vivía o moría. Mientras el oxígeno lentamente restauraba mi capacidad de pensar con claridad, algo fundamental cambió dentro de mí. El miedo y el pánico que sentía se transformaron en algo completamente distinto, una ira fría y calculadora que se asentó profundamente en mis huesos. Siempre había sabido que mis padres favorecían a Chelsea, siempre había aceptado que yo era la decepción, la carga, la hija que nunca alcanzaba las expectativas. Pero esto iba mucho más allá del favoritismo o incluso del descuido. Esto era intento de asesinato. En ese momento, mirando hacia los azulejos estériles del techo mientras mis padres discutían con la enfermera sobre las políticas del hospital, tomé una decisión que cambiaría todo. Querían que me fuera. Conseguirían su deseo, pero no de la manera que esperaban. Desaparecería por completo de sus vidas. Pero primero, me aseguraría de que todo el mundo supiera exactamente quiénes eran Richard y Eleanor Thompson en realidad. Los siguientes días en el hospital me dieron mucho tiempo para planear. Mis padres me visitaban de manera esporádica, siempre trayendo trabajo o compromisos sociales, tratando mi habitación como si fuera una extensión de su oficina. Mi padre caminaba de un lado a otro, hablando en voz alta por conferencias sobre cómo eliminar peso muerto y deshacerse de activos improductivos, mientras me miraba fijamente. Las metáforas no eran sutiles. Mi madre era aún peor, en ciertos aspectos. Invitaba a sus amigas del club campestre a visitarme, interpretando el papel de la madre sufrida lidiando con una hija crónicamente enferma. Hablaba de mí como si ni siquiera estuviera presente, suspirando dramáticamente sobre lo agotador que era tener una hija con problemas de salud. Los doctores están haciendo lo mejor que pueden, decía con su martirio ensayado, pero es tan desgastante para la familia. Lo que ellos no sabían era que yo estaba grabando todo. Mi teléfono, discretamente escondido bajo las mantas del hospital, capturó cada comentario cruel, cada gesto despectivo, cada momento de indiferencia cruel. Tenía horas de grabación mostrando exactamente qué tipo de personas eran cuando pensaban que nadie los veía. También los escuché planear el evento social más importante de su año, la gala benéfica de la Fundación Thompson. Se llevaría a cabo en el Grand Hyatt del centro de Chicago, y era su oportunidad para consolidar su reputación como pilares de la comunidad. El tema de este año era invertir en el futuro de nuestros hijos, lo cual era tan irónicamente perfecto que casi me hizo reír. La lista de invitados incluía a todos los que importaban en los círculos sociales y empresariales de Chicago, incluyendo a David Chen, un posible inversionista cuya integridad y valores familiares eran legendarios. Ese sería mi escenario. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, usé la pequeña herencia que había recibido de mi abuela, la única familiar que alguna vez me había amado de verdad, para poner mi plan en marcha. No intenté conseguir una invitación a la gala. En cambio, contacté a Marcus Rivera, un bloguero local que cubría eventos sociales en Chicago y que buscaba abrirse camino en el periodismo convencional. Le prometí una historia exclusiva que sacudiría los cimientos de la élite social de Chicago. La noche de la gala, me paré fuera del Grand Hyatt, observando a los poderosos y adinerados de la ciudad ingresar al hotel con sus vestidos de diseñador y costosos trajes de etiqueta. Yo estaba delgada y pálida por mi estancia en el hospital, pero mi determinación nunca había sido más fuerte. Marcus me consiguió un pase de prensa, y me escabullí al salón de baile sin que me notaran, colocándome en las sombras hacia la parte trasera. El salón de baile era magnífico, candelabros de cristal, detalles dorados, lleno del murmullo suave de conversaciones educadas y el tintineo delicado de copas de champaña. Mis padres estaban al frente del salón, disfrutando la admiración de sus pares mientras se preparaban para dar su discurso principal sobre la importancia de apoyar a los niños enfermos. La ironía era casi insoportable. Richard tomó el micrófono primero, con voz suave y ensayada mientras hablaba de la misión de la fundación. Y cada niño merece la oportunidad de prosperar, dijo, con la mano apoyada amorosamente sobre el hombro de mi madre. Como padres, entendemos la profunda responsabilidad de nutrir y proteger a los más vulnerables entre nosotros. El público asentía con aprecio, colgado de cada palabra. Estas personas veían a mi padre como un exitoso empresario y filántropo, un hombre que había construido su fortuna sin olvidar dar a la comunidad.
No tenía ni idea de cómo era realmente cuando las cámaras no estaban grabando. Eleanor habló a continuación, su voz temblando con lo que parecía emoción genuina. Cuando pienso en los niños luchando por sus vidas en camas de hospital, mi corazón se rompe, dijo, secándose los ojos con un pañuelo de seda. Ningún niño debería enfrentar la enfermedad solo. Ninguna familia debería navegar esa oscuridad sin apoyo. Quise vomitar. Literalmente estaba describiendo lo que me había hecho pasar, pero pintándose a sí misma como la defensora compasiva en lugar del monstruo que realmente era. Cuando abrieron el espacio para preguntas, Marcus levantó la mano. El moderador lo señaló, y él se puso de pie mostrando claramente su gafete de prensa. El señor Thompson, dijo, con voz clara en todo el salón. Es inspirador escucharle hablar con tanta pasión sobre apoyar a los niños enfermos. ¿Podría contarnos sobre la reciente hospitalización de su propia hija? ¿Cómo esa experiencia ha moldeado su compromiso con esta causa? La pregunta golpeó la sala como un impacto físico. El murmullo cómodo de la conversación murió instantáneamente, reemplazado por un silencio eléctrico que parecía chispear de anticipación. Los rostros de mis padres se pusieron blancos, sus sonrisas cuidadosamente ensayadas quedaron congeladas como máscaras. Pude verlos intentando desesperadamente calcular su respuesta, tratando de adivinar cuánto sabía este reportero y cuánta gestión de daños necesitarían. Pero antes de que pudieran inventar su mentira, salí de las sombras. El salón estaba equipado con micrófonos inalámbricos para preguntas del público, y tomé uno de los micrófonos de repuesto que había en una mesa lateral. Mi voz, aunque todavía débil por mi reciente enfermedad, se escuchó clara a través del sistema de sonido. Puedo responder esa pregunta, dije, y todas las cabezas se volvieron hacia mí. El reconocimiento fue instantáneo. Me parecía exactamente a mi madre, el parecido familiar era inconfundible. La cara de mi padre pasó de blanca a roja brillante en segundos. ¿Qué haces aquí? Siseó, pero su micrófono seguía encendido, transmitiendo sus palabras a toda la sala. Lo ignoré y hablé directamente al público, con voz firme a pesar de que mi corazón golpeaba como un tambor. La semana pasada, cuando luchaba por mi vida en la unidad de cuidados intensivos, mi padre vino a visitarme. Mientras yo luchaba por respirar, se acercó a mi cama y me arrancó la mascarilla de oxígeno del rostro. Un suspiro colectivo recorrió la audiencia. Pude ver a la gente inclinarse hacia adelante en sus sillas, esforzándose por escuchar cada palabra. Me miró mientras me asfixiaba y dijo, tal vez deberían reservarlo para alguien que realmente valga la inversión. El silencio en la sala era ensordecedor. Me giré hacia mi madre, que estaba congelada en el podio como un ciervo atrapado en los faros. Y mi madre, la mujer que fundó esta organización para ayudar a niños enfermos, miró a su propia hija que moría y me llamó drama. Dijo que no podían quedarse en el hospital conmigo porque mi hermana tenía un juego de voleibol. Mi padre intentó interrumpir, su voz resonando a través del micrófono. Está mintiendo, es una niña perturbada que está tratando de destruir nuestra familia. ¿Te lo soy? Pregunté con calma. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido del salón de baile. Entonces, expliquen esto. La grabación se escuchó nítida a través de los altavoces, llenando el elegante salón de baile con la voz de mi padre diciendo: tal vez deberían reservarlo para alguien que realmente valga la inversión. Seguido del sonido seco de la mascarilla de oxígeno cayendo al piso del hospital y del comentario despectivo de mi madre sobre estar atrapada con este drama. Podías escuchar caer un alfiler. 400 de las personas más influyentes de Chicago permanecieron en absoluto silencio, escuchando pruebas de abuso infantil de dos de sus miembros más respetados de la comunidad. Cuando terminó la grabación, levanté mi muñeca, mostrando la pulsera del hospital que todavía llevaba. Así es como les importan los niños enfermos, dije en voz baja. Cuando es su propia hija la que lucha por su vida, así responden. Dejé el micrófono sobre la mesa y caminé hacia la salida. Detrás de mí, estalló el caos. Los flashes de las cámaras brillaban como luces estroboscópicas mientras reporteros e invitados trataban de capturar el momento. Pude escuchar a mi madre intentando dar excusas, su voz aguda y desesperada mientras afirmaba que las grabaciones eran falsas, sacadas de contexto, cualquier cosa para salvar la situación. Pero era demasiado tarde. David Chen, el inversionista al que mi padre había estado tan desesperado por impresionar, se levantó de su asiento en primera fila y salió sin decir una palabra. Donde él iba, otros lo siguieron.
Para cuando llegué a las puertas del salón, la mitad de la audiencia ya se estaba retirando. Las consecuencias fueron rápidas e implacables. El video de esa noche se volvió viral en cuestión de horas, propagándose por las redes sociales más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. El hashtag #ThompsonTruth comenzó a ser tendencia nacional, con miles de personas compartiendo sus propias historias de abuso y negligencia familiar. Mis padres se convirtieron en el rostro de la hipocresía. El ejemplo perfecto de personas que muestran una imagen al mundo mientras son monstruos en privado. Las consecuencias financieras fueron igual de devastadoras. La retirada de David Chen de su negocio más grande desencadenó un efecto dominó que la empresa de mi padre no pudo soportar. Otros inversionistas se retiraron, contratos fueron cancelados y los precios de las acciones se desplomaron. En 6 meses, tuvieron que vender la compañía por una fracción de su valor solo para pagar sus deudas. Pero las consecuencias sociales fueron quizás las más satisfactorias. La élite de Chicago, tan preocupada por la reputación y las apariencias, los rechazó por completo. Les revocaron membresías de clubes, posiciones en juntas de caridad, y dejaron de recibir invitaciones a eventos sociales. Se habían convertido en parias en su propio mundo. Incluso Chelsea finalmente los vio como realmente eran. La hija perfecta, siempre presentada como la hija ideal, vino a visitarme 6 meses después de la gala. Llegó llorando a mi departamento, pidiendo disculpas por años de ver cómo me trataban mal y no decir nada. Siempre supe que no estaba bien, dijo entre lágrimas, pero tenía miedo de que si te defendía, ellos se volvieran contra mí también. Lo siento mucho, Natalie. Lamento haber sido una cobarde. No fue fácil perdonarla, pero pude ver el arrepentimiento genuino en sus ojos. Ella había sido víctima de su manipulación tanto como yo, solo que de una manera diferente. Ellos usaron su éxito para justificar su trato hacia mí, haciéndola cómplice de su crueldad sin que ella comprendiera del todo lo que estaba pasando. Hoy estoy en un sendero de caminata en el Parque Nacional Zion, respirando el aire más puro que he probado. Mi asma ha mejorado dramáticamente desde que corté completamente a mis padres de mi vida. Resulta que el estrés crónico puede empeorar las condiciones respiratorias, y eliminar la fuente de ese estrés ha sido mejor que cualquier medicamento. Ahora trabajo como periodista independiente, enfocándome en historias sobre disfunción familiar y abuso infantil. La herencia de mi abuela, combinada con algunas inversiones inteligentes, me da suficiente independencia financiera para elegir mis proyectos cuidadosamente. Solo escribo sobre lo que me importa, historias que podrían ayudar a otras personas en situaciones similares a la que yo viví. Chelsea y yo hemos reconstruido nuestra relación lentamente. Ahora está en terapia, trabajando en su propio trauma por haber crecido en ese ambiente tóxico. Cenamos juntas una vez por semana, y ella me está enseñando a jugar voleibol, algo que nunca pude probar de niña porque mis padres siempre estaban ocupados con sus torneos y nunca notaban mis intereses. Mis padres han intentado contactarme varias veces durante el último año, generalmente a través de intermediarios o cartas cuidadosamente redactadas que sus abogados revisaron obviamente. Quieren reconciliarse y dejar atrás este desafortunado malentendido. Nunca han reconocido lo que hicieron ni se han disculpado. En su versión de los hechos, yo soy la villana que destruyó sus vidas con mentiras y manipulación. No respondo a sus intentos de contacto. No les debo nada, ni siquiera la oportunidad de seguir hiriéndome con su presencia en mi vida. Algunas personas creen que la familia lo es todo, que hay que perdonar y olvidar sin importar lo que pase. Pero he aprendido que la familia es amor, apoyo y protección, no solo ADN compartido. Las personas que intentaron matarme ya no tienen derecho a llamarse familia. En cambio, he construido mi propia familia con las personas que estuvieron cuando más las necesitaba. Sara, la enfermera que me salvó la vida, se ha convertido en una madre para mí. Marcus, el periodista que me ayudó a contar mi historia, es ahora mi amigo más cercano y mentor profesional. Incluso algunas de las personas que presenciaron esa noche en la gala se han acercado para ofrecer apoyo y ánimo. La lección más importante que he aprendido es que no tienes que aceptar la crueldad solo porque venga de quienes se supone que te aman. No tienes que estar agradecido por migajas de afecto de personas que te ven como una carga. No tienes que sacrificar tu salud, tu felicidad o tu vida para que otros se sientan cómodos con sus propias decisiones terribles. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de las personas que intentan destruirte, aunque esas personas te hayan dado la vida. A veces la libertad se parece a cortar todos los lazos y empezar de nuevo por completo.
A veces sanar significa aceptar que algunas relaciones son demasiado tóxicas para salvarse. Respiro profundamente otra vez, llenando mis pulmones por completo sin esfuerzo ni dolor. Mis padres intentaron quitarme el aire, literal y figurativamente, pero fracasaron. Sigo aquí, respirando, luchando y viviendo según mis propios términos. Creyeron que podían enterrarme, pero olvidaron que algunas semillas necesitan ser enterradas en la oscuridad antes de crecer hacia la luz. Ahora estoy floreciendo, finalmente y completamente, en un suelo que ellos nunca podrán envenenar.